Queridos amigos, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a hablar de cómo la gente del PAN está buscando atenuar las consecuencias a las que tendrán que ser enfrentados ahora que Emilio Lozoya está mencionando información muy importante, porque resulta, amigos, que Emilio Lozoya, la primera información que saca Emilio Lozoya, involucra directamente a gente del PAN, gente de muy alto nivel que hoy está viendo a ver cómo va a hacerle para tratar de deslindarse de las acusaciones que está haciendo de alguna manera Emilio Lozoya, porque son acusaciones. No solo estamos hablando de que está buscando lo más pronto posible su libertad, Emilio Lozoya, sino que quede perfectamente claro quiénes han venido participando en las acciones que comprometieron, que vendieron, que regalaron de México. Entonces, hoy tenemos, amigos, que el gobierno federal ya inició investigaciones de la cúpula del PAN por 3,000 millones de pesos ligados al caso Lozoya. 3,000 millones de pesos. Hemos dicho, amigos, que en todo esto, durante este periodo, había una danza de millones. Eran millones y millones de pesos, se hablaban de 52,000 millones entregados a los diputados del PAN en aquel entonces, donde se tuvo que sentar Emilio Lozoya como director de Pemex para explicarles en qué consistía la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Como no hubo un total convencimiento por razones naturales, había que presionar un poco a través de sobornos. ¿Por qué tanta prisa, amigos, de firmar las reformas? Hasta donde yo recuerdo, las reformas se las habían encargado la oligarquía internacional a Felipe Calderón, pero como se perdió en su guerra fratricida y sin sentido y sin buenos resultados, jamás se metió, o bien no le permitieron, quizá porque no ofreció lo suficiente, o quizá porque no tuvo la tingencia o la inteligencia para encaminar esfuerzos hacia la realización de esas reformas. Lo que sí es cierto es que pues se las endilgó, como le endilgó el avión a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, por lo que estamos viendo, recibió hasta todo lo que le dieron. Bueno, pues resulta, amigos, que entre los participantes en aquel entonces, que hoy algunos son gobernadores, en aquel entonces eran diputados federales. Fíjense, del primero que se hace mención es de Ricardo Anaya, que vaya, fue ex candidato a la presidencia de la República. Ese es el nivel de riesgo que nosotros tuvimos cuando las elecciones del 2018. Qué bueno que nos pusimos avispados. Otro de los involucrados por las palabras de Emilio Lozoya
estaba Ernesto Cordero Arroyo, que también tendrá que delimitarse y que deslindarse las cantidades de dinero que recibieron para poder otorgar su firma, su anuencia a las reformas, que no solo fue la energética, no, acuérdense, también la de telecomunicaciones estuvo viendo, también para abrir la puerta al mercado privado dentro de las comunicaciones. Y otro es el de la educación, que no hicieron más que una simulación de reforma buscando únicamente controlar lo estrictamente administrativo para los maestros. Se les dio un trato muy poco cordial. Fueron denostados, fueron atacados, fueron ignorados muchos de ellos. Y echando culpas a los maestros de mil situaciones. Muchas de las cosas que sucedieron en el sur del país, si bien estaban mal, yo tampoco estoy de acuerdo en que se sigan haciendo ese tipo de situaciones, de pasarse el año afuera haciendo manifestaciones y marchas y demás. Bueno, pues esto tenía trasfondo, y el trasfondo lo conocía Andrés Manuel López Obrador, y ahora tratan de equilibrar esa situación. Equilibrar en términos de que se les dé el trato adecuado, se les dé la importancia que representan como maestros de México, y equilibrarlo con lo que reciben, con los sueldos que puedan estar recibiendo para buscar pues equidad en todo esto. Bueno, pues ¿quién más participó en todo esto, amigos? Francisco Domínguez, que es actual gobernador de Querétaro y que nos ha demostrado también que como panista ha estado fuertemente en contra de las acciones que está realizando Andrés Manuel López Obrador. Pero no importa, como dice el presidente, se vale, dentro de la democracia se vale que no se piense exactamente igual. Pero los gobernadores panistas, como dicen los jóvenes, se han ido al baño en términos de trato a la población, en términos de atención a la salud, a la educación y demás. Son renglones que todavía habría que ir retomando después de estas investigaciones. Está Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas. Otro panista, ultraderecha y acérrimo enemigo de la 4T. Está Luis Videgaray por ahí. Está muy cerca. Yo creo que Luis Videgaray ocupa los primeros lugares. Porque yo estoy convencido de que una de las situaciones que obligó de alguna manera a Emilio Lozoya a aceptar venirse a México y ser enjuiciado aquí, ustedes saben que no cualquiera lo hubiera hecho, pero él siente que hay inocencia en lo que hizo y que se siente utilizado, que se siente un conejillo de indias, y que todos los que recibieron los mayores beneficios de todo esto se están cubriendo con él. Eso es lo que yo en lo personal considero, amigos. Está Jorge Luis Lavalle Mauri, está Salvador Vega Casillas, está Rafael Jesús Carabeo Opengo. Y bueno, también podemos añadir que durante ese tiempo Odebrecht también tuvo muchísima actividad, aún con Felipe Calderón.
Y hubo convenios, hubo acuerdos, hubo situaciones que van a ir saliendo. Por eso para nosotros es importante que ya se inicie las investigaciones, porque conforme vaya soltando Emilio Lozoya lo que sabe y las evidencias que sostengan esos dichos, pues va a ser en esa medida que podemos avanzar más rápidamente para ver que en México se empiece a hacer justicia y que empiece a acabar la impunidad. Porque de otra manera, el pueblo cada vez va a estar más intranquilo. Si vemos que de todo esto no hay una solución que nos dé la oportunidad de disfrutar, y lo digo disfrutar no porque estemos en contra de nadie, sino porque estamos a favor de que se acabe con esa impunidad. Bien, pues otro de las situaciones que hemos estado viendo, amigos, es precisamente el hecho de que por ahí sale Jiménez Espriu a decir que se va de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte porque no está de acuerdo con que se militaricen los puertos marítimos. Y ahora vemos que había algo detrás de todo esto. Hay un trasfondo. Es un problema de familia que se vincula precisamente con este tiempo, con esta parte de la historia de México que se vivió con Emilio Lozoya y con Luis Videgaray, que era el que tenía el poder detrás de la silla presidencial. Él decía prácticamente lo que se hacía y lo que no. Pero, ¿hasta qué punto es culpable? Podemos decir que naturalmente que es culpable. Hay culpa. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podemos demostrarlo? Porque si bien es cierto, los panistas aseguran que siempre han buscado ser o siempre han refrendado su compromiso contra la inseguridad y demás, pues es solo palabrería, porque jamás no lo demostraron. Hoy quieren hacérnoslo ver como que efectivamente les interesa. Es palabrería. Dice Andrés Manuel, es politiquería, con la que ya no engañan a nadie. Por eso, amigos, tenemos que estar o mantenernos informados de todo esto, porque van a seguir saliendo muchísimas cosas, muchas cosas. Hay gobernadores que ya no ven lo duro, sino lo tupido, o no sienten, porque no han hecho bien las cosas. Vamos, déjenme decirles, el PRI, que prácticamente está desaparecido, está buscando resurgir de entre las cenizas, también hablando de democracia, también hablando de que están verdaderamente comprometidos con la democracia, que es un término que siguen utilizando ellos y los panistas para impulsarse sin conocer su verdadero significado, porque jamás lo han ejercido. Nunca jamás lo han ejercido. Van a empezar a salir algunas situaciones que también van a empezar a implicar a los medios de comunicación
y a gente directamente vinculados con los medios de comunicación. Porque tanto Calderón como Peña Nieto eran unos convencidos de que mientras tengas controlado a los medios de comunicación, tu popularidad quizá se mantenga. Porque si la gente se diera cuenta de todo lo que hicieron, su popularidad no duraría 2 días. Por eso aprovechaban situaciones, amigos, de que se venía el Mundial, de que se venía la final de fútbol, se venía X situación, y todo eso lo aprovechaban para conceder o ceder a los privados o a las empresas transnacionales todos los beneficios posibles. Terrenos, no se nos olvide, a los mineros, es decir, los contratos mineros se han llevado casi 90,000 hectáreas o más de 90,000 hectáreas para ser explotadas. ¿De dónde se sacaron eso? Sí, ya las tierras habían sido distribuidas desde Lázaro Cárdenas. Quiere decir que a mucha gente que era dueña de parcelas o de una extensión de tierra determinada, lo sacaron de sus casas, y en algunos casos, desgraciadamente, quizá hasta los eliminaron. Pero esas son situaciones que tendríamos que buscar cómo soportarlas, buscar las evidencias para no hablar de más. Sabemos de algunos casos, pero no vamos a decir nombres, solo lo que sabemos nosotros que sucedió, hasta que no tengamos las evidencias completas. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. Vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias por sus likes, por suscribirse a este canal, por hacerme crecer, por ayudarme a llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video.